Dios les bendiga, hermanos. Amén. Un placer estar aquí por la gracia de Dios. Dejamos en el Señor. Amén. Y quiero que juntos todos en esta mañana los edifiquemos en el Señor Amén. para gloria de su santo nombre. Los bendigo a todos. Aleluya. Doy gracias a Dios por que tengo salud, porque tengo vida. He estado con algunos achaques, diríamos, pero Dios me está sanando. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta mañana estoy aquí dándole gracias a Dios. Estoy contento, estoy feliz Amén. de poder estar en los caminos del Señor. Y no estoy aquí por voluntad humana. El Señor me dijo que predicara. Amén. No porque sea superior a ustedes, no porque tenga un mayor conocimiento, sino por la bondad de Dios nomás, hermano. Dios hace como Él quiere. Aleluya. Vamos a buscar en la Biblia en el libro de Génesis, hermanos. Ruego que busquen en el libro de Génesis, capítulo 28. Versículo 10. Pongámonos de pie, hermana, porque vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hasta aquí la palabra del Señor. Tomar asiento. Vemos aquí a un descendiente de Abraham, de acuerdo a la promesa de Dios, que se llamó Jacob. Se llama Jacob porque él, aunque murió, él está con Dios en el cielo. Aleluya. Y él tuvo este sueño
extraordinario que significa que tuvo un encuentro con Dios. Pudo ver el cielo abierto para él y arriba vio a Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro, el Dios todopoderoso. Un encuentro con Dios es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Si tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia para siempre, hermanos. Amén. Así sucedió con Jacob. Él fue cambiado por Dios y pudo ser un hombre que fue el padre del pueblo de Israel, bendecido por el Señor Todopoderoso. Ahora bien, traigo yo aquí un manual de cómo debemos vivir nosotros en la iglesia que es del Señor a plenitud el Evangelio, para lo cual voy a leer lo siguiente. Jacob dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Eso significa que él tuvo un encuentro con Dios. Bendito sea el Señor. Hoy en día, muchos hijos de Dios no han entendido esto, que es necesario tener un encuentro personal con el Señor. Y no viven una vida de victoria, porque vivir en el Espíritu se ha entendido de una manera muy superficial. Todos nosotros necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales para ver la autoridad y el señorío de Jesús y la existencia de un mundo espiritual al cual solo se llega en santidad, mis hermanos, viviendo en santidad. Por eso es que necesitamos tener un encuentro con el Señor. Entender que Dios es espíritu, que nos ha dado de su espíritu y nos ha hecho un espíritu con él. 1 Corintios 6, 17 nos permite reconocer la naturaleza espiritual que mora en nosotros y que podemos vivir una vida cristiana de victoria, aún siendo carne y viviendo en esta dimensión de vida. Si hemos sido regenerados en el Espíritu, también tenemos la capacidad
para vivir de una manera que jamás en la existencia natural podríamos hacerlo. Como anteriormente lo he dicho, estamos en el año 37 de la Iglesia Cristo es la Luz. Terminamos el aniversario número 36. Yo quiero que en este año 37 de la Iglesia Cristo es la Luz, podamos nosotros tener un encuentro a plenitud con el Señor, todos hermanos, que hay aquí un hecho sobrenatural, que algo nuevo acontezca en la Iglesia Cristo es la Luz en el año 37, es un número perfecto que a mí me gusta. Debemos vivir una vida victoriosa en el Señor y solamente eso se logra viviendo en el Espíritu, hermanos, como así lo predicó el apóstol Pablo. Más adelante vamos a leer qué es lo que dijo él al respecto. Si hemos sido regenerados en el Espíritu, también tenemos la capacidad para vivir de una manera que jamás en la existencia natural podríamos hacerlo. Lo repito, esto debe grabarse en nuestros corazones. Hay quienes pretenden llevar una vida espiritual en la carne, por lo que la vida cristiana se le hace vana y dura. Porque solamente, hermano, y lamentablemente, es religión. Somos muy religiosos. Muchos de nosotros no hemos entendido las cosas celestiales, las cuales se disciernen espiritualmente. Se ignoran que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes, que intervienen en la vida del hombre y la mujer para impedir que la vida de Dios se manifieste en todos nosotros. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, yo quiero que el Señor se manifieste en cada vida aquí presente, también en los que no están. Aleluya. Que tengamos una experiencia personal con el Señor. Sinceramente yo creo, hermano, que conocemos la mitad del Evangelio. Falta la otra mitad. Y esa se conoce viviendo en el Espíritu. Lo digo enfáticamente porque lo creo, que así es. Eso fue lo que predicó el apóstol Pablo. Cada carta que escribió el apóstol Pablo lo relaciona para que vivamos en el Espíritu. Renunciemos a las obras de la carne, al egoísmo, a la envidia, a la murmuración, a la crítica, que podamos vivir en el temor de Dios, hermanos queridos. Amén. El mensaje del Evangelio es
pasar de muerte a vida. Amén, hermano. Ese es el mensaje del Evangelio. Porque todos están muertos en delitos y pecados. Para vivir en el Espíritu. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar autoridad y poder. Aleluya. Real. No meras palabras. Hoy día se predica más bien para entretener a los feligreses. Mensajes livianos que no conducen a ninguna parte, hermano. El único que nos pueda dar autoridad, hermano, y poder real es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso el Señor, cuando se fue de este mundo, cuando se despidió de sus apóstoles, hermano, nos mandó que fueran al aposento alto, para que ahí esperaran ser revestidos del poder y la autoridad de Dios, para poder ser testigos de Cristo, hermano, y para poder evangelizar. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar autoridad y poder real, no meras palabras, para dar a conocer en nombre de Jesús nuestro Señor, como Salvador de todo el mundo humano, a todas las naciones, las buenas nuevas de nuestro Dios, pues el cristiano auténtico no se manifiesta en la carne, sino en el Espíritu. Aleluya. Es asunto espiritual. El Evangelio es el Señor mismo y es en el Espíritu. No obstante, para caminar este camino nuevo y vivo, se necesita más que una disposición. Se requiere de una revelación. Dios tiene que revelarse a nosotros, hermanos queridos, por el Espíritu y dejarse guiar por Él. El amo, el jefe de la iglesia, el que guía toda justicia y verdad, es ¿quién? El Espíritu de Dios, hermano. De esto se habla muy poco. No basta tener una información, hermanos queridos, o referencia de lo que es Dios, porque eso es lo que en la mayoría sucede. Tenemos referencia de Dios, tenemos información de Dios, pero no conocemos a Dios porque no tenemos una relación personal con Él. Por lo tanto, se requiere una revelación de Dios. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos orar todo. Que Dios se manifieste en la iglesia, hermano.
No basta entonces tener información, no basta entonces una referencia de lo que es Dios. Es preciso tener una relación con Él. Lo repito, es preciso tener una relación con Él, hermano. El Espíritu Santo esculpe en tu corazón su carácter y en su propósito va aumentando tu fe. O sea, con el Espíritu Santo aumenta nuestra fe. Aleluya. ¿Qué es lo que es la fe? La convicción de lo que se espera. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Es creer en lo que no vemos. Aleluya. Santo es el Señor. La vida en el Espíritu te permite entender la esencia del nuevo nacimiento. Porque como ya lo he dicho también en otras oportunidades, nosotros debemos ser convertidos, arrepentidos, haber nacido de nuevo, hermano, porque si no nacemos de nuevo, como dijo el Señor, no podemos entrar en el reino de los cielos. El Evangelio es algo muy grande, muy precioso, es nuestra redención. El Evangelio es el mismo Señor, pues Él lo vino a predicar. Pero hay que vivirlo a plenitud, hermano, no en forma religiosa. No asistir a la iglesia por asistir. Usted cuando viene a la iglesia, usted tiene que venir a adorar, a glorificar al Dios vivo, al Dios poderoso. Al que hizo los cielos y la tierra. Pero para eso usted tiene que tener una experiencia viviente con el Señor, hermano. Aleluya. No puede jugar a la iglesia. No puede venir a pasear a la iglesia. No. Es un deber nuestro darle honra y gloria. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Amén, amén, hermano. Amén. Somos testigos de Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en todo lugar. Aleluya. Amén. La vida en el Espíritu, hermano, te permite entender la esencia del nuevo nacimiento. Aleluya. Y la diferencia que existe entre la vida de un cristiano nacido por voluntad de Dios, engendrado por el poder del Espíritu, y la de un religioso producto de un adoctrinamiento. Porque eso es lo que mayormente se hace. Aleluya. No necesitamos ser adoctrinados. Necesitamos ser transformados por el Señor y bautizados por el Santo Espíritu de Dios. Nada menos que eso. La efectividad de la palabra de Dios en un hombre o mujer estriba en que la crea, en que la obedezca y en que la viva. O sea, tiene que vivir el Evangelio, tiene que creer el Evangelio, tiene que vivir el Evangelio a plenitud. Aleluya. Para tener éxito como cristiano se necesita la unción de Dios, hermano, en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Aleluya.
Solo el que ha nacido de nuevo, puede creer en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad, hermano. Es la verdad absoluta, hermano. Cristo es la verdad absoluta. Solo el que ha nacido de nuevo, repito, puede creer en la verdad, obedecer la voluntad de Dios y vivir la vida en el Espíritu, como dijo el apóstol Pablo. Amén, hermano. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Para esto Dios demanda algo esencial, primordial: santidad y vida íntegra delante de Dios y de los hombres. Debemos vivir en el temor de Dios para no pecar. Debemos vivir en santidad. Debemos ser íntegros en nuestro testimonio, en todo lo que hagamos, delante de Dios y de los hombres. Porque sin santidad nadie verá a Dios, aunque estemos 50 años en una iglesia. Sin estos requisitos, el mensaje del hombre predicador no tiene autoridad, poder ni eficacia. Repito, sin estos requisitos, el mensaje del hombre predicador no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene eficacia. Yo quiero ser el que reúne esos requisitos para tener una predicación en verdad, en el Espíritu. Y yo quiero que todos ustedes también lo tengan, porque esa es la voluntad de Dios. Se predica no solamente desde el púlpito, se predica también con nuestro testimonio público y privado. Amén, hermanos, en todo lugar. Por lo tanto, para tener autoridad, para tener poder, para tener eficacia, debemos ser guiados, conducidos, saturados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos. Solo en el poder del Espíritu de Dios está la vida. Aleluya. Solo en el poder del Espíritu de Dios está la vida. Hermano, téngalo muy claro. Porque miren, si morimos antes que el Señor venga, ¿quién va a ser el que nos va a levantar de la tumba? El Espíritu Santo de Dios, hermano. Por eso debemos ser amigos del Santo Espíritu de Dios. Él nos va a levantar de la tumba si estamos bajo tierra. Y si estamos en esta vida, dice la palabra que seremos transformados, porque el reino de los cielos no entra carne ni sangre, sino solamente nuestro espíritu. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Grandes son las promesas de Dios para los que aman la vida eterna. Grandes son las promesas de Dios para los que aman la vida eterna. Aleluya.
Solo en el poder del Espíritu de Dios está la vida. En el cielo, hermanos, todo se hace en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu y su reino, el reino de los cielos, es espiritual, hermanos. Aleluya. Vamos a ser como los ángeles. Aleluya. ¿Qué son los ángeles? Espíritus vivientes que creó el Señor. Y el Señor dijo que seríamos como los ángeles. Aleluya. En la dispensación de la gracia, o sea, en la época en que vivimos, porque esta es la última dispensación, la dispensación de la gracia, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. ¿Qué le parece? El Espíritu por dentro, el Espíritu por fuera. Aleluya. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. En la vida del Señor Jesús. Él fue engendrado en María por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él nació por el Espíritu y fue protegido por el Espíritu. Creció por el Espíritu. A los 12 años ya estaba en el templo, en los negocios de su padre, dice la Escritura. Fue bautizado por el Espíritu Santo para ejercer su glorioso ministerio aquí en la tierra de redención, de perdón, de sanidad. Él necesitó ser ungido por el Santo Espíritu de Dios. Fue bautizado por el Espíritu en el río Jordán. Fue guiado por el Espíritu cuando le llevó al desierto. También por el Espíritu entregó su vida. Y por el Espíritu resucitó el Señor Jesús y ahora está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Cristo resucitó. Aleluya. Bendito sea Dios. Por el Espíritu resucitó. Fue el Espíritu Santo que lo levantó de la tumba, hermano. Porque era imposible que quedara en ese lugar. Aleluya. Subió a los cielos, hermanos queridos. Está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos nosotros, hermanos queridos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Santo. Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Los que adoran en espíritu y en verdad en la iglesia, hermano. Eso quiere el Señor de mí, de mi esposa y de todos nosotros. Amén. Aleluya, que la adoremos en espíritu y en verdad. Bendito Señor. Repito, Dios es espíritu
Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Debemos ser, hermano, adoradores de Dios. Amén. Adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, hermano. Lo dijo Jesús nuestro Señor en San Juan 4:23. Usted puede leer. La salvación viene de los judíos. Aleluya. Juan 4:22, Génesis 22:18. El Señor Jesús era descendiente de David, del pueblo de Dios. Él era judío. María, la madre terrenal del Señor, era judía, descendiente de Aarón. Hermanos, está más claro que el agua. Aleluya. ¿Cómo debemos vivir el Evangelio? En verdad, en el poder de Dios, para que haya sanidad, para que haya milagro, para que vivamos una vida sobrenatural, hermano, sobrenatural, aleluya. No solamente en la iglesia Cristo es la luz, sino donde hubiera una iglesia que entiende cómo vivir en el Espíritu. El pecado de Israel fue contra el Hijo. El pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo. Porque no queremos dejar que el Espíritu Santo sea el gobierno de la iglesia, sea la autoridad de la iglesia, sea el amo de la iglesia, sea el rey de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios lo necesitamos, hermano. Yo quiero en este año 37 de la Iglesia Cristo es la Luz. No importa que seamos pocos, pero que seamos de calidad. Que le creamos al Señor, hermanos queridos. Que vivamos para Él. Yo quiero tener éxito como cristiano. El éxito está escondido en Cristo Jesús, no en las cosas materiales. Está escondido en Cristo Jesús, en su reino espiritual. Ahí está la victoria. Y yo quiero que todos ustedes entiendan esto y lo vivan a plenitud, hermano. Oremos, por lo tanto, en este año, para que el Señor bautice en esta iglesia Cristo en la Luz, para que derrame sus dones en la iglesia Cristo en la Luz, para que hablemos en lengua en la iglesia Cristo en la Luz, para que hayan sanidades en la iglesia Cristo en la Luz, para que haya milagros en la iglesia Cristo en la Luz. Aleluya. Yo anhelo eso, yo quiero eso, yo quiero que ustedes también lo entiendan, hermano. Aleluya. Vivir en el Espíritu no es una opción. Es una orden de Dios. Es una orden de Dios, hermano. Aleluya. Para ser un vencedor, aleluya, en este mundo. Porque con Cristo y el Espíritu Santo somos más que vencedores. Aleluya. Aleluya. Más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia primitiva lo vivió a plenitud. Para allá también podemos ir nosotros. Ser como la iglesia primitiva, hermano, con poder y autoridad.
es algo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios vive en otra dimensión. Aleluya. Y nosotros aquí en la tierra podemos alcanzar esa dimensión viviendo en el Espíritu. Amén, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a leer ahora en Romanos, hermanos. Capítulo 8. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Romanos, capítulo 8, versículo 1. El título es Viviendo en el Espíritu. De manera que lo que hemos dicho es la palabra de Dios. Está escrito, hermano. Amén. Lo que pasa es que la mayoría no lo hemos entendido. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con el Espíritu Santo de Dios podemos controlar nuestro cuerpo. Aleluya. Amén. Para no pecar. Aleluya. Por eso dice Dios que debemos tener temor de Él, vivir en el temor de Él para no pecar. La carne, hermano, nuestro cuerpo es mortal. No puede entrar al cielo. Y la carne y los deseos carnales los traicionan. Satanás usa la carne para que nosotros pequemos. La tentación para que nosotros hagamos la voluntad de la carne y no la voluntad del Espíritu. Por eso es que tenemos que vivir en el Espíritu para controlar nuestro cuerpo que es pecaminoso, cargado a la maldad más que a lo bueno. Por eso aquí dice el apóstol, los que no andan conforme a la carne, está claro, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios podemos controlar este cuerpo pecaminoso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso que nuestro cuerpo es pecaminoso, es cargado a hacer lo malo y no lo bueno. Pero con el Espíritu de Dios podemos vencer, hermano. Aleluya. Amén. Podemos vencer. Denle un aplauso al Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, ¿no merece un aplauso esto? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bendito sea el Señor. Debemos pensar en las cosas santas del Espíritu de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por eso dice el apóstol Pablo, somos más que victoriosos. Aleluya. Viviendo en el Espíritu de vida y de paz. O sea que somos pacíficos. Aleluya. La paz es algo grandioso de parte de Dios. Aleluya, vivir en paz con nuestros semejantes, vivir en paz en nuestro matrimonio, vivir en paz en la iglesia, vivir en paz con la pastora. La paz de Dios es pacífica. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos queridos. No podemos agradar a Dios viviendo en la carne, en el chisme, en la murmuración, en la crítica que es tan común en las iglesias evangélicas de Dios. El pastor Otero predicaba aquí en el aniversario y decía que la crítica era tremenda en contra de él en la iglesia donde él presidía. Hermano, esto no es aquí, es en todas partes. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, aleluya, mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. Tenemos que tener el Espíritu de Dios, hermano, en nuestras vidas, en nuestro interior. Amén, hermano. Necesitamos el Santo Espíritu de Dios, cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Lo necesito yo y lo necesita usted. Créalo, hermano. Aleluya. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, está controlado, está sujetado. ¿Viste? Aleluya, está amarrado, dijo el hermano. Está amarrado, esa es la palabra. Está amarrado para que no hagamos lo malo, para que no pequemos. Aleluya. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Y si el Espíritu es aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí está, hermano, lo que yo decía anteriormente. Aleluya. Aleluya. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Aleluya. Qué promesa más grande de Dios. Por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos,
Deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra, por el Espíritu de Dios yo puedo hacer morir las obras de la carne. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué promesa más grande de Dios. Lo vamos a repetir. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Viviremos eternamente. Viviremos para siempre en el reino de los cielos. Un aplauso, Señor. Bendito sea el Señor. Qué palabra más profunda. Qué palabra más grande. Oh, que penetre en nuestro interior, que penetre en nuestro corazón, que penetre en nuestro espíritu, hermano. Ay, porque Dios anhela nuestro espíritu, aleluya, para tener comunicación con Él. Ay. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Aleluya. Bendito, bendito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermanos queridos, estos son los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. ¿No merece un aplauso grande eso? Yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Lo anhelo, lo deseo. Yo quiero que mi esposa sea guiada por el Espíritu de Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes sea guiado por el Espíritu de Dios. Todos los que estamos aquí escuchando esta palabra gloriosa, penetre en nuestro espíritu, hermano, para ser victoriosos en Cristo Jesús, para vivir un evangelio de gloria, de poder, de autoridad, de amor, de paz, aleluya. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Besamos al Señor, hermano. Aleluya. Ay, santo. Grandioso Dios, hermano. Poderoso Dios. Bendito Dios que nos amó. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aleluya. Es el Espíritu el que da testimonio, hermano. Ay, bendito, santo Dios. Como dicen los puertorriqueños. Bendito sea el Señor. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, vamos a entrar en la gloria de Dios, hermano. Aleluya. Qué grande es esto. Démosle un aplauso grande al Señor. Durante el accidente que tuve hace ya casi 2 años, el Señor me dio una revelación especial de que leyera al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos queridos, después de Cristo, después del Señor, fue el hombre en esta tierra
que más revelación de Dios recibió con respecto al Evangelio. Fue el más grande predicador del Evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo llamó Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. Él fue cambiado y Dios lo convirtió en apóstol. Y es el apóstol de nosotros, el apóstol de los gentiles. Aleluya. Y Él es que por los siglos y los siglos, porque esto ya pasó hace cerca de 2000 años, todo lo que Él predicó está plenamente vigente. Amén. Para que la iglesia del Señor sea como Dios quiere, no como nosotros queremos, Amén. no como los pastores quieren, sino como Dios manda y ordena, hermano. Aleluya. Amén. Por lo tanto, sometámonos a la autoridad del Espíritu Santo de Dios, para que nos transforme, para que nos moldee, para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos corrija. Aleluya. Porque cometemos muchas barbaridades nosotros. Yes. Pensamos, razonamos, muchas veces muy apartados de lo que es el Evangelio. Sí, Señor. Por ejemplo, ahora los hermanos no quieren venir a la iglesia. Hermano, qué falta de entendimiento, hermano. Aleluya. Si la iglesia está abierta, todos debemos estar en la iglesia, adorando a Dios, hermano. Aleluya. No escondido. Aleluya. Yo doy gracias a Dios por esta palabra que Dios me ha dado. Los bendigo a todos ustedes Amén. y quiero que todos prosperemos en el Evangelio y lo vivamos a plenitud, hermano. Santo y santo. Pongámonos de pie porque vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, Dios eterno, Dios bueno, Dios misericordioso, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Yo te pido que tú bendigas a la Iglesia Cristo es la Luz de una manera sobrenatural, Señor. Que cada miembro de esta iglesia te conozca a ti, Señor, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú enviaste para salvar a la humanidad, Señor. Protégelos en este día, guárdanos del mal, guárdanos de todo accidente, guárdanos de todo peligro, Señor, porque bajo tus alas solamente estamos seguros, Señor. Bendigo a la pastora, bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escucharon esta palabra y que quede grabada en sus corazones, en su espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén.